¿Qué tal? Bienvenidos a esta quinta emisión del podcast Palabras Más, Palabras Menos. Los saluda como ya es una costumbre Luis Ángel Hurtado Razo, conductor de este espacio y encargado precisamente de moderar y por supuesto llevar la plática en este podcast. El día de hoy, pues bueno, nos vestimos de manteles largos porque nos acompaña nada más y nada menos que Julián Andrade. Julián Andrade, pues aparte de su trayectoria política, pues también periodística, yo ya política, tanto poniendo Julián, pero bueno, periodística. Es parte. Exactamente, va de la mano. También se ha desempeñado pues como jefe de comunicación de diferentes instituciones, entre ellas la que destaca precisamente es la de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México durante la administración del doctor Miguel Ángel Mancera. Por lo tanto, pues estamos, por supuesto, de manteles largos con Julián en este espacio que nos va a ayudar, como ya es de costumbre, a desmenuzar precisamente el tema a tratar. Y justamente, Julián, pues vamos a entrarle de lleno a esta primera parte de este podcast que está dedicado, pues nada más y nada menos, a un año de la toma de protesta de la primera presidenta en nuestro país, y justamente pues es el primer año de lo que llaman o han llamado el segundo piso de la cuarta transformación. En ese sentido, Julián, pues cómo empezamos a analizar cuando vemos que a un año de su gobierno todas las encuestas hablan precisamente de una alta popularidad de la presidenta, de hecho mucho mayor que su antecesor, en este caso Andrés Manuel López Obrador. No ha habido pues un desgaste tan fuerte como el caso de López Obrador. Vemos una presidenta pues que ya llega con mayor comodidad en el sentido de que domina la Cámara Alta y la Cámara Baja, que es la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Ahora con su partido también controla el Poder Judicial, gobierna la mayoría de los estados. O sea, vemos que Morena pues básicamente en este segundo piso de la cuarta transformación pues está más fuerte que en el primero. Claudia Sheinbaum pues cumple este primer año, que desde mi punto de vista se me ha hecho larguísimo, Julián, pero bueno, vamos a entrarle de lleno al tema. Como dices, un año largo porque la presidenta de la República, que bueno, lo creo que hay que destacar en efecto, es que es una mujer que llegó a la presidencia. Eso ya en sí mismo es un cambio grande, importante, relevante. En efecto, todas las mediciones dicen que está muy bien valorada, tiene todavía ese margen de apoyo de la mayoría. Pero me detengo en lo que decía sobre este tiempo largo, ¿no? Decía alguna vez Manuel Camacho que hay días largos, muy largos en meses cortos. Quizá estamos viviendo algo así. Creo que esta reflexión que hace sobre el tiempo es además muy importante porque tiene que ver con que estamos ya en algunos de los ajustes de lo que es un cambio político, un cambio de régimen, perdón, totalmente. Un cambio de régimen. La tarea que dejó el presidente López Obrador se ha cumplido, falta una asignatura, ya hablaremos de ella, se ha cumplido cabalmente. Un cambio de régimen, perdón, totalmente. Un cambio de régimen. La tarea que dejó el presidente López Obrador se ha cumplido, falta una asignatura, ya hablaremos de ella, se ha cumplido cabalmente, y lejos de lo que dicen muchos analistas, de que la presidenta no tiene margen, la presidenta tiene que hacerlo. Yo creo que en lo de cambio de régimen y en lo de este debilitamiento, porque eso es de la democracia mexicana, hay un acuerdo fundamental entre el expresidente y ella. Digamos, es una apuesta ideológica. Es una apuesta ideológica, lo han dicho multitud de veces, no sé por qué de repente hay dudas. Para ellos los últimos 30 años que fueron los de la transición democrática son una farsa. Las únicas elecciones que valieron en aquellos años son las que ellos ganaron. Todas las demás, según ellos, fue un fraude. El INE lo ven como un estorbo. Y el Tribunal Electoral también, aunque bueno, el Tribunal Electoral ya en la situación en la que está, pues es una herramienta más, ¿no? Si fuéramos
Si estuviéramos hablando de los años 30, te diría que el Tribunal Electoral es otro sector del partido, sí, ¿no? Sí, es cierto. Es otro sector, ¿no? Sí. Ahí con la notable excepción, las notables excepciones de Janino Talora, por supuesto, y de Reyes Rodríguez Mondragón, que han tratado de mantener para lo que fueron designados, ¿no? Ser jueces constitucionales y decidir con independencia. Pero volviendo al tema, volviendo a la presidenta, creo que sí tiene un margen de apoyo muy grande, aunque hay que decir que hay presiones importantes. Primero, no ha resuelto el tema con Estados Unidos porque nadie lo puede resolver. Nadie lo puede resolver. Claro. Vamos a ver ahí qué pasa, ¿no? Una vez que Trump acabe de arreglar, dice él, Gaza, yo creo que va a empezar a voltear a ver cómo quiere el Tratado de Libre Comercio, o quizás si ya no lo quiere, lo cual también va a ser un cambio muy grande para México, y económicamente puede ser muy riesgoso. En el tema de la seguridad, que es donde sí hay un cambio, yo creo que ahí sí no comparten visión, o a lo mejor la compartieron, pero la propia coyuntura, la propia presión de los Estados Unidos y el propio desbordamiento del crimen organizado hicieron que se tuviera que actuar contra ellos. Se está actuando contra ellos, esa es una novedad. Si va a servir o no la estrategia del secretario de Seguridad García Harfuch, hasta dónde lo van a acompañar los militares y los marinos, no sabemos, es una incógnita, pero bueno, ahí hay un cambio. Pero un cambio en la estrategia no quiere decir que esté resuelto el problema de la seguridad. No, totalmente. Y ese es un problema muy grave. Y pondría, para no abundar y charlar, Luis Ángel, pondría en la mesa también algo que de repente no se suele discutir a profundidad porque políticamente es un riesgo, es que toda esta batería de programas sociales vía transferencia de dinero tienen un límite si no hay una reforma fiscal. Totalmente. Y no ha habido una reforma fiscal que es la que le ha permitido a la presidenta tener una buena relación con los empresarios, con el poder económico. Una vez que venga una reforma fiscal, ahí va a ser otra cosa. Ahí ya vamos a ver cómo lo leen los grupos empresariales, por supuesto, otros países, y esta clase media tan voluble, ¿no? Que aunque ellos la desprecian, pues creo que ha sido muy solidaria con ellos, ¿no? Sí, a diferencia de predicciones que se hicieron en la campaña que ganó la presidenta Sheinbaum. Creo que ahí está como un mapa, como yo lo veo, de riesgos, y sí reconocer que bueno, es hasta donde las mediciones dan. Una de las presidentas más populares de la historia, es decir, la persona titular del Poder Ejecutivo más popular hasta ahora, ¿no? Sí, con todas las adversidades que también se ha enfrentado, ¿no? El desgaste también de su partido, el tema de Trump, que bueno, ha inclusive repercutido en diferentes presidentes en diferentes partes del mundo, el problema económico que también se está viviendo, la inseguridad. O sea, en ese sentido, pues vemos que pese a todo esto, pues el índice de popularidad ahí está. Hay que ver, decías una cosa, su partido. Yo creo que ahí la presidenta tiene una herramienta muy poderosa, por supuesto, pero también tiene una bomba de tiempo, ¿no? Totalmente. Porque digamos que estos liderazgos heredados por la propia forma como el presidente López Obrador decidió su propia sucesión en la figura de quién iba a ser el candidato de Morena, le dejó sembrado ahí a la presidenta de la República a dos pesos pesados del morenismo, Ricardo Monreal y Adán Augusto López Hernández, que bueno, han colaborado hasta donde han querido, no en todo, pero que ahora en el caso del senador, pues ese desgaste tarde o temprano va a pasar a la presidenta. Sí, totalmente. Digamos, en otra situación, tú lo sabes muy bien, Luis Ángel, y además conoces de la historia política del país, es increíble que se mantenga, no como coordinador, no, como senador, sí, como senador, ¿no? Debería él ya haber solicitado licencia, debería haber un juicio de político para que pueda ser, en todo caso, enjuiciado. Enjuiciado si fuera el caso. Claro. No adelantemos. Claro. Digo,
cualquier otro político en otra etapa que no fuera de Morena, estaría prófugo, yo creo. Sí, es que es increíble eso, Julián, que acabas de comentar. Si en otra situación se hubiera dado este caso, digamos, con los antecedentes, digamos, de los partidos que estuvieron en el poder, el PRI y el PAN, la situación hubiera sido completamente distinta. No, pues hubieran caído porque había un control político estricto. Aquí lo que habría que dilucidar es qué tanto lo que hace que resista el senador es el acuerdo entre el presidente López Obrador y la presidenta, o qué tanto es que a lo mejor la presidenta no lo quiere tumbar, también puede ser. Claro, claro. Porque, bueno, ella sabe cómo está el arreglo en el Senado, Uh-huh. Ella sabe cómo estuvo la campaña, ella sabe quiénes son los que apoyaron a, como a ellos les gusta decir, el movimiento. Uh-huh. Y este senador es una pieza clave. Lo decía creo que ayer en una de las entrevistas, socarrón como es, ¿no? Uh-huh. Dice, pues a mí me encargaron muchas cosas, yo las hice y yo le cumplo al movimiento. Podemos pensar ahí en la desasiada reforma que le dio esta mayoría ficticia Morena, bueno, la mayoría en el Senado, reclutando mafiosos, Sí. amenazando senadores, o otras cosas que no sabemos. Sí, totalmente. Él ha señalado cada oportunidad, bueno, yo he operado, ¿no? Uh-huh. Y he cumplido. Sí, es un gran operador político, ¿no? Y no sabemos, se irá sabiendo, que hasta dónde llegó la operación uh-huh. y con quiénes. Exacto. La presidenta me sorprendió, no sé si fue hoy o ayer, estoy con todas las noticias que hay, pero decía ella, hacía un reconocimiento de la seguridad en Tabasco. Fue hoy. Fue hoy mismo, y que estamos grabando este podcast. Pues sí, probablemente los datos que daba la Fiscalía del Estado eran los que tenían que dar, la tierra del presidente, pero híjole, hay una cosa que es lumbre. Todos sabemos, en una situación de inseguridad y de disputa criminal como la que vive México, ¿qué significa que haya paz en un territorio? Totalmente. Había paz en Sinaloa. Exacto. Claro, y como ha dicho el gobernador May, yo creo que ahorita él ha de estar borrando tweets y grabaciones. Él señaló que la violencia vino porque se rompió el pacto que había. Exacto. Claro. Sí. Ahí lo que me extraña es que, bueno, yo creo que el secretario García Harfuch tiene mucha claridad de lo que ocurrió. No sé por qué dejan que la presidenta se arriesgue de ese modo a un comentario como ese, porque además está detenido el que va a soltar la sopa. Sí, totalmente. Entonces, digamos, ¿cómo valoran ellos las cosas? ¿Cómo leen esto que nosotros vemos y los analistas de seguridad ven de modo alarmante, que es la persistencia de los homicidios, que es la extorsión? Que además eso es muy grave, porque es cuando los criminales ya tocan a tu puerta y no hay autoridad a la cual acudir. Ellos no lo están leyendo igual que los expertos, ¿no? Entonces, digo, pondría ahí yo como una señal de alerta en la que van a tener que reflexionar. Además, yo creo que sí, también quiero dejar muy claro, la presidenta de la República, por supuesto, que no tiene que ver con estos enredos. Yo creo que ella es de las más sorprendidas. Aquí lo interesante es ver quién le da esas lecturas, ¿no? Totalmente. Que además son un boomerang. Totalmente. Porque además, ahorita quien a cabalidad, digamos, en sus cabales, puede celebrar no lo que está ocurriendo en Sinaloa, que es tristísimo, sino celebrar lo que no ocurría en Sinaloa, porque a qué costo era. Sí. Es decir, en Sinaloa lo gobernaban los hijos del Chapo Guzmán y el Mayo Zambada. El gobernador de Sinaloa es otro caso especial, ¿no? Ningún gobernador que yo recuerde había estado sujeto a esos señalamientos en activo y había permanecido en el cargo. Recordemos el Mario Villanueva, gobernador de Quintana Roo, bueno, huyó un día antes de dejar el cargo, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque lo iban a detener. Sí. Bueno, se tardaron no sé cuántos meses en detenerlo, pero finalmente lo detuvieron porque aquello también era insostenible, ¿no? Era un gobierno ese al servicio del cártel de Juárez, ¿no? En aquel momento, que era uno de los organizaciones más importantes del crimen organizado. Entonces,
Adán Augusto por un lado y el gobernador de Sinaloa, como que son tareas que yo veo extrañas, ¿no? O, o hay en efecto un sostén muy poderoso, que insisto, pudiera ser el compromiso que ellos hicieron y cómo apoyaron a la campaña, sin meterme en cuestiones de orden legal, que esas son otra Claro. ruta, ¿no? Entonces es como, y todo esto, hablando de la situación de la presidenta, todo esto va a estallar, Luis Ángel. O Totalmente. sea, no se va a quedar así. En ningún país del mundo que ha habido una situación como esta se queda así. Sí, Es totalmente. decir, van a rendir cuentas. No sé si las van a rendir con el Poder Judicial, porque ahí es solo si ellos quieren. Pero van a rendir cuentas, tarde o temprano. Totalmente. El problema es cómo quieren que las rindan. Totalmente. Fíjate que yo escuchaba la conferencia de prensa de la presidenta el día de hoy y por ahí alguien me preguntaba, ¿tú crees que realmente, o sea, por qué defiende tanto a una persona que ya tiene tantos señalamientos, que ya hay evidencias, etcétera, etcétera? Y yo, desde mi punto de vista, Julián, considero que si ella misma sale pues bueno, digamos, a reconocer los hechos, que ya las evidencias que hay, también sería un golpe muy duro a su imagen, al ámbito precisamente de la comunicación política de Morena, del gobierno y por supuesto del propio expresidente Andrés Manuel López Obrador. Por lo tanto, yo llegué a la conclusión de que si hacía eso Claudia Sheinbaum era como dispararse a sí misma. Por lo tanto, salía a defender tanto a personajes que son en muchos casos indefendibles. ¿Qué opinas sobre ello? A ver, creo que tienes toda la razón. Hace un par de días en una mesa de ADN Noticias, Pablo Uriart decía una cosa que me llamó mucho la atención. Decía que la gran disyuntiva o la gran zona de toma de decisiones de la presidenta estaba entre dos cosas: salvar a México o salvar a López Obrador. Él dice que no se pueden las dos. No se pueden las dos. Si la situación, en efecto, como parece, del crimen organizado es tan compleja, llegaron llegaron a la Secretaría de Marina, es decir, los sobrinos del máximo marino del país, de la Marina Armada de México, o sea, no fue un chiste. Llegaron al secretario de Seguridad en la tierra del presidente, y además que lo nombró su hermano político. Entonces, ya volvamos a Sinaloa. No sabemos qué tan profundo es esto, pero pues ella, tarde o temprano, las investigaciones, pero sobre todo, ojo, sobre todo las acciones de la Secretaría de Seguridad y de Omar García Harfuch, mientras siga esta estrategia, tarde o temprano van a pegar donde ya va a ser incontrolable. ¿Por qué? Porque hay aquí una variable que sí se sale de todo el encuadre de la 4T, de su fuerza y de sus apoyos, que se llama Estados Unidos, Sí, y se llama Donald Trump, y la DEA, y el FBI, y como ellos hacen las cosas. Bien puede ser que no hagan nada, como durante décadas, que dejan hacer en función de otros acuerdos, de cosas que les importan más. Por ejemplo, la migración. Sí, claro. Digamos que el presidente anterior a Trump, si no llegó a ese acuerdo, digamos que le facilitó las cosas, que México hiciera el trabajo sucio con los migrantes que vienen del sur, y no se metió en el desastre de seguridad. Sí. Dijo, bueno, ¿qué preferimos? ¿Qué preferimos, no? Supongo, ahí no lo ha dicho él, ni lo ha dicho nadie, ¿no? Excepto analistas, pero ahora hay otra agenda. Hay otra agenda porque quien gobierna Estados Unidos además es impredecible. Y porque la DEA, esto es importante, porque esto va a tener repercusiones. Porque la DEA tiene un agravio con México muy grande, no solo por lo del Kiki Camarena, que es, digamos, ese gran agravio histórico del asesinato de su agente, sino por la liberación del general Cienfuegos.
que ellos la ven como una traición. Totalmente. Yo ahí diferiría de ellos por lo que conocemos de los expedientes, que además los hizo públicos la Fiscalía contra la opinión de Estados Unidos, y pues en lo que se hizo público no pareciera que hubiera elementos contra alguien que fue el secretario de la Defensa, ¿no? Pero bueno, el agravio está ahí. Entonces, a ver esto cómo se va desarrollando, ¿no? Totalmente de acuerdo, mi estimado Julián. Bueno, pues en ese sentido, Julián, pues estamos en esta referencia de este primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Hay muchos puntos que analizar, pero por supuesto esto los iremos desarrollando en los siguientes puntos de este podcast. Continuamos. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso en esta segunda sección de nuestro podcast, Palabras Más, Palabras Menos. Y como cada semana, pues este espacio se ha ganado justamente el corazón de todos ustedes. Es un espacio en el cual pues se lo dedicamos precisamente a la lotería política de Palabras Más, Palabras Menos. Como cada semana le destinamos este espacio a aquellos personajes que sin lugar a dudas se llevaron los reflectores en el espectro político y por supuesto el espectro mediático. Y para ello, en esta semana, pues le dedicamos este espacio nada más y nada menos que al exsecretario de Seguridad del gobierno de Tabasco, Hernán Bermúdez, quien, como ya sabemos, hace unos días fue detenido en Paraguay y trasladado a México, pues para comenzar su juicio y por supuesto todo lo que conlleva la suerte de declaración y por supuesto el procedimiento que se le ha levantado. Por ello, en esta semana, pues este personaje sin lugar a dudas se lleva a la lotería de la semana y con ello la carta de la semana de la lotería política de Palabras Más, Palabras Menos para Hernán Bermúdez es el gallo. ¿El gallo por qué? Pues básicamente lo que todos los medios de comunicación, políticos de oposición y por supuesto gran parte de la ciudadanía es que queremos que cante, que ya nos diga todo el entramado de esta telenovela que se hace llamar precisamente Hernán Bermúdez y Tabasco.